Este es el ejercicio número 2, justamente sobre el cambio de temperatura o el descenso de la temperatura de congelación para disoluciones, ¿verdad? Donde tenemos nosotros algunas variantes en cuanto a la temperatura de congelamiento del disolvente. Esa es realmente la comparación que nosotros hacemos. Este ejercicio lo habíamos dejado para poder resolver en nuestra casita. Si no lo han hecho, pues no pasa nada. Yo lo voy a resolver a continuación. Si lo hicieron, por favor, vean cómo lo trabajaron y si nos da pues, los mismos resultados. Muy bien, una disolución que contiene 4,50 gramos de un no electrolito, disuelto en 125 gramos de agua, se congela a menos 0,372 grados Celsius. Calcule el peso molecular del soluto. Muy bien, voy a anotar igualmente las ecuaciones de lo que nosotros podemos ir trabajando. Tenemos la ecuación de que el cambio de temperatura es igual a la temperatura de congelamiento del disolvente menos la temperatura de congelamiento de la disolución. Y la otra que tenemos es el cambio de temperatura de congelamiento, que es igual a la constante de congelamiento multiplicado por la molaridad. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros? Ahora vamos con los datos que tenemos en el problema. En el problema nos brindan ya una disolución que corresponde a 4,50 gramos de un no electrolito en 125 gramos de agua, ¿sí? Muy bien. Y entonces tenemos una temperatura de congelamiento de la disolución, por supuesto, que es igual a menos 0,372 grados Celsius. ¿Dónde puedo encontrar yo el peso molecular de estas, tomando en consideración, por supuesto, estas dos ecuaciones? Bueno, yo me recuerdo que en la molalidad yo voy a necesitar el peso molecular, ya que estos son moles de soluto dividido kilogramo de disolvente. Entonces acá, para hacer la conversión de los 4,50 gramos a moles, necesito el peso molecular. Entonces, muy probablemente esta ecuación sea la que me sirva para encontrar el peso molecular. ¿Qué tenemos nosotros como dato? Bueno, tenemos la constante de congelamiento, si la tenemos, la constante de congelamiento del agua, la definimos anteriormente como 1,86, voy a poner acá, constante de congelamiento, 1,86 grados Celsius multiplicado por kilogramo partido mol. Esta es la constante de congelamiento del agua y lo que nos dicen es que tenemos agua como parte del disolvente. Muy bien. Entonces, yo puedo tener esto, la molalidad, perdón, no es lo que estoy buscando, y la temperatura de congelamiento, pues no la tengo. Si me voy a la ecuación de arriba con la temperatura de congelamiento, yo digo, bueno, temperatura de congelamiento del disolvente sería 0 grados Celsius, menos la temperatura de congelamiento de la disolución, que sí la tenemos, ¿verdad? Es menos 0,372. En base a eso es que podemos resolver entonces el problema. Voy a irme a la siguiente diapositiva para resolver las ecuaciones, para ir sustituyendo los datos. Entonces, el cambio de temperatura de congelamiento es igual a la temperatura de congelamiento del disolvente o solvente, como ustedes quieran, menos la temperatura de congelamiento de la disolución. Muy bien, esto es igual a 0 grados Celsius, que es la temperatura de congelamiento del agua, menos el valor de la temperatura de congelamiento de la disolución, que es menos 0,372 grados Celsius. Menos por menos da más, por lo tanto, el cambio de temperatura de congelamiento será 0,372 grados Celsius. Muy bien, ahora ya tenemos delta Tc, o del cambio de temperatura de congelamiento, ¿verdad? Es el cambio de temperatura de congelamiento. Entonces voy a jalar la otra ecuación que contiene el cambio de temperatura de congelamiento, tiene la constante de concentración multiplicado por la molaridad. Muy bien. Vamos entonces. Molalidad. Si yo quiero sacar la molalidad, voy a hacerlo por pasos, ¿sí? Porque podríamos hacerlo de un solo. Esto sería igual a la constante de congelamiento dividido el cambio de temperatura de congelamiento. ¿Sí?
Todos de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es solo un despeje lo que estamos haciendo allí. Muy bien, voy a sacarlo acá y vamos a encontrar la molalidad. 0,300, ay, perdón, al revés, constante de congelamiento del agua, lo habíamos puesto, 1,86 grados Celsius multiplicado por kilogramo partido mol. Dividido, por supuesto, la temperatura de congelamiento, que es solamente 0,372 grados Celsius. Grados Celsius se va con grados Celsius y estos me quedan kilogramo partido. Vamos a ver. Quiero ver. Sí. Solo déjenme sacar el valor. Esto es 1,86 dividido por 372. Esto es igual a 5. ¿Sí? 5, en teoría, ¿verdad? Quedaría kilogramos partido mol. Esto es lo que me está haciendo ruido ahorita con la resolución de este ejercicio. Pero vamos a dejarlo así. Si yo ya tengo entonces la concentración molar, que me hace ruido justamente porque debería de estar... ya lo vi. El despeje. Ahí está. Perdonen con el despeje. Si no lo vimos, ahorita lo vemos. Miren, aquí está la molalidad. La molalidad es igual al delta TC, ahora sí, dividido justamente la constante, porque la constante es la que está multiplicando la molalidad. Entonces pasa al otro lado a dividirla. ¿Vieron por qué sirve ver las dimensionales? Muy bien. Entonces, ahora sí, 0,372 grados Celsius dividido la constante de congelamiento, 1,86 grados Celsius, kilogramo, partido mol. Muy bien, ahora sí, grados Celsius con grados Celsius y me queda kilogramo partido mol, pero como me queda en el denominador, voy a voltearlo, ¿verdad? Para que me quede como parte del numerador, debo de voltearlo. Acuérdense que se multiplican extremos por medios, ¿verdad? Entonces, este por este y este por el uno que está acá. Por eso me queda el mol en la parte superior de acuerdo a la ley del sándwich. Punto 372 dividido 1,86. Bien, ahora sí, esto es un quinto, esto significa 0,2 molar, ¿verdad? Moles partido kilogramo de disolvente. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos 4,50 gramos de soluto dentro de 125 gramos de agua. Lo que vamos a hacer nosotros es convertir esos gramos de agua, que ahora tengo acá, voy a convertirlos a kilogramos. Entonces, 1000 gramos de agua están en 1 kilogramo. Vean, solo estoy jugando con los moles de soluto y los gramos para que me queden gramos de soluto por kilogramos de disolvente. ¿Qué pasa si yo quiero ir a la molalidad? Bueno, si yo quisiera ir a la molalidad, entonces yo tendría que multiplicar, tendría que hacer esta relación del peso molecular. Yo tendría que utilizar que un mol es igual al peso molecular para que todo esto sea igual a 0,2 moles partido kilogramo. ¿Quién es mi incógnita? Bueno, mi incógnita es entonces el peso molecular. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Voy a despejar el peso molecular. Todo se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque el peso molecular pasa al otro lado a multiplicar y por lo tanto el punto 2 moles por kilogramo va a pasar a dividir. Vean qué pasa acá. 4,50 gramos de soluto dividido 125 gramos de agua por 1000 gramos que tiene 1 kilogramo por 1 mol dividido 0,2 moles por kilogramo. Y esto es igual al peso molecular. ¿Sí? Solo pasé el peso molecular al otro lado. Estaba dividiendo, pasó a multiplicar.
Me quedó 0.2. Multiplicando, lo pasé a dividir. Un despeje del peso molecular. Si ya trabajamos esto, esto es igual a 180 gramos partido mol. ¿De dónde salen las dimensionales, verdad? O sea, ¿de dónde? Yo termino acá, gramos de soluto. Ay, perdón, los gramos de soluto quedan. Vamos con los gramos del agua con gramos de agua. Kilogramos con kilogramos y moles con moles. Y ahí me queda. Ahí está. Ok. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy. Muy bien, Melanie. Está bien. Sí, no es el único camino. No es el único camino. Se podía haber hecho completo utilizando esta. ¿Sí? No es el único camino. Está bien. Está bien. No hay ningún problema. Muy bien. Voy entonces con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 3. Dice, se disuelven 0,180 gramos de un no electrolito en 50 gramos de benceno y se determina el punto de congelación en 5,15 grados Celsius. Calcula el peso molecular del soluto. Punto de congelación del benceno igual a 5,50 grados Celsius y constante de concentración del benceno, constante de congelamiento del benceno, 5,10 grados Celsius kilogramo por mol. Si se dan cuenta, la pregunta es exactamente la misma que en el ejercicio anterior. Entonces, nuevamente vamos a colocar los datos ya teniendo en cuenta que lo que tenemos pues son nuestras ecuaciones y que las vamos a utilizar en ese orden. Entonces tenemos 0,180 gramos de un electrolito, no sabemos cuál, en 50,0 gramos de benceno. En este caso, el benceno es nuestro solvente, así que vamos a transformarlo ese a kilogramos. Voy entonces, temperatura de congelamiento del disolvente, 5,50 grados Celsius. Muy bien, y constante de congelamiento, 5,10 grados Celsius por kilogramo partido mol. Lo único que estoy haciendo acá es obteniendo los datos que me da nuestro problema. Nuevamente vamos a calcular el cambio de la temperatura de congelamiento. Ahora es lo primero que vamos a hacer, tomando en consideración la temperatura de congelamiento del solvente menos la temperatura de congelamiento de la disolución. Bien, esto es igual. En este caso tenemos una temperatura de congelamiento del solvente que es 5,50 grados Celsius. Y la temperatura, el punto de congelamiento para nuestro problema es menos 5,15 grados Celsius. Ahí estamos obteniendo un delta T que es igual a 0,35 grados Celsius. Ahí tengo entonces
el delta T. Voy a hacerlo de una manera diferente, ¿sí? Utilizando justamente toda la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos de la segunda ecuación? Tenemos que el cambio de temperatura de congelamiento va a ser igual a la constante de congelamiento por la molaridad. Yo tengo la constante de congelamiento que es 0,35 grados Celsius. Ahí está, ese es el cambio de temperatura de congelamiento. Tenemos la constante de congelamiento que es 5,10 grados Celsius por kilogramo partido mol. Muy bien. Y tenemos una disolución. Aquí va a empezar como a ser muy parecido a lo que hicimos con anterioridad, solo que lo vamos a hacer junto. Yo tengo una disolución que tiene 0,180 gramos de un compuesto que no sé cuál es y del benceno, 50 gramos de benceno. ¿Qué estoy haciendo a partir de acá? Miren, aquí voy a poner. Esta es la constante de congelamiento y esta sería mi forma de trabajar la molaridad, moles partido kilogramo. Y luego voy a decir, bueno, esto entonces lo voy a pasar a kilogramos al benceno. 1 kilogramo. Ahí está, miren, gramos con gramos y me quedan kilogramos. Y luego, ya con esto yo diría, pues lo que me hace falta, cambiar el peso a moles. Entonces voy a decir que esto es un mol dentro de X gramos, ¿verdad? No sé cuánto vale X. Entonces volvemos a despejar esto. Solo que ahora voy a jalar los X gramos por el mol. Ahí está. Y esto sería igual, voy a mantenerlo, vean acá, lo único que hice fue pasarlo al otro lado y el punto 35 va a pasar al lado en contrario. Mantengo todo, grados Celsius, kilogramo partido mol, mantengo también, esto tampoco lo toqué, 180 gramos del benceno dividido 50 gramos de benceno. Multiplicado por 1000, que tampoco lo toqué, partido kilogramo. ¿Qué pasó con este? Este fue el que pasó hacia el otro lado, ¿sí? Los gramos por mol o el peso molecular que yo tenía acá, eso pasó para el otro lado. Y el punto 35 se va a quedar de este lado. Entonces, todo esto dividido 0,35. Muy bien. Si operamos todo esto, esto sería igual a 52,45, 71, 42, 86 gramos por cada, que sería el peso molecular de la sustancia que estamos averiguando. 3, 3, 3, 3. En este caso, 3 cifras significativas. Voy a regresar al otro a decirle las cifras. 52,5 gramos por mol. Y en este, igual 3. Bueno, 180 gramos por mol. Ahí estaría. A ver, solo para... Melanie, usted trabajó molalidad es igual a moles de soluto partido kilogramo de disolvente. No sé qué pasa hoy con mi Zoom. Ustedes me dicen si me escuchan, me está dando alertas de que no
de que está muy cargada mi compu, pero en realidad solo, o sea, solo estoy en Zoom y el Word y el Office. De ahí no tengo más nada. Sí se le escucha, licenciada. Muchas gracias que me está tirando alertas ahí. Y entonces los moles de soluto, como moles es igual a los gramos partido el peso molecular, supongo que de aquí lo sacó. Sí, ¿Sí? exacto. Ujú. Así, ¿verdad? Ahí está. Sí. Por si alguien más quería saberlo, ¿verdad? Porque creo que cuando un estudiante lo hace de una manera, pues puede hacer que resulte muy fácil para el resto, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, se ahorran de una vez colocar los gramos y colocar los kilogramos para despejar el peso molecular. ¿Sí? Y todo lo demás lo mantuvo, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bueno, De todo lo demás no nos podíamos deshacer. Ahí está. Por si alguien quiere probarlo de esa manera, no hay una sola forma de hacer estos ejercicios, los conceptualizamos, los definimos y podemos trabajar sus ecuaciones. Así que cuando ustedes establecen rutas, esta profesora se alegra muchísimo porque eso quiere decir que vamos bien. Muy bien. Ahí se los dejo para que ustedes lo prueben también como lo probó Mela. Muy bien, vamos entonces a la siguiente propiedad de coligativa, que es la elevación del punto de ebullición. Nuevamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la presión de vapor se aumenta? ¿Por qué? Porque la presión de vapor disminuye. ¿Por qué? Porque entonces le va a costar más llegar al punto de ebullición. Necesita más energía para poder cambiar su estado físico, para poder cambiar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, vamos a ver nosotros cuáles son las ecuaciones que tenemos. El cambio de temperatura de ebullición, que es la que está acá, va a ser la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del solvente o disolvente. Y el cambio de temperatura de ebullición también será igual a la constante de ebullición multiplicado por la molaridad. En el caso del agua, que es el solvente que más utilizamos, su constante de ebullición es 0,513 grados Celsius kilogramos por mol. Por favor, tomar en consideración, tenemos una constante de congelamiento del agua que es 1,86 grados Celsius kilogramo partido mol. Y en el caso de la constante de ebullición también del agua, 0,513 grados Celsius por kilogramo partido. Ahí está. Ahí tenemos nuestras dos constantes. Entonces, por favor, tomarlo en consideración. Voy a hacer mejor la C, menos cerradita, y la E la vamos a definir mejor. No vaya a hacer que se me confundan en algún momento. Ahí está. Entonces tenemos dos. No vayan a cruzar los números porque si no, ya, ¿verdad? Ya ese error nos va a costar muy caro. Entonces tengamos cuidado con que tenemos una constante de congelamiento del agua y una constante diferente para el punto de ebullición. Ay, perdón. Ejercicio número 1. El peso molecular de un compuesto es 58 gramos por mol. Calcule el punto de ebullición de una disolución que contiene 24 gramos de soluto y 600 gramos de agua, cuando la presión barométrica es tal que el agua hierve a 99,725. Voy a establecer mis ecuaciones. Siempre me gusta ponérselas acá para que ustedes las tengan a la mano. Temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del solvente. Y el otro cambio de temperatura es igual a la constante de ebullición multiplicado por la molaridad. Se parecen, ¿verdad? Solo que son temperatura de ebullición ahora y antes era temperatura de congelamiento. Tomen en cuenta que cambia el orden, ¿verdad? En el cambio de temperatura de congelamiento, primero va el solvente y luego la disolución. En el cambio de temperatura de ebullición, primero va la disolución y luego va el solvente. Muy bien. Los datos, vamos con los datos. 50 de peso molecular, no sabemos qué compuestos, solo que nos dan un peso molecular igual a 58,0 gramos por mol. Nos piden que calculemos la temperatura de ebullición de la solución, temperatura de ebullición de la disolución. Voy a ponerle como disolución. ¿Esto es igual? No lo sé. ¿Y qué tengo? Tengo 24,0 gramos de soluto
en 600 gramos de agua. La temperatura de ebullición del agua, si lo tenemos, es igual a 99,725 grados Celsius. Muy bien. Vamos a trabajar entonces con estos datos y vamos a ir a qué necesitamos. Bueno, nosotros lo que nos están preguntando es el punto de ebullición de la disolución. O sea que lo que me están preguntando es esto. Esta parte de acá es lo que no sé. Tampoco tengo el cambio de temperatura, pues es obvio que si no tenemos, si tuviéramos el cambio de temperatura, ya con eso podíamos resolver, pero podemos encontrar el cambio de temperatura utilizando esta ecuación. Así que me voy a la siguiente diapositiva y resolvemos. Voy a hacerlo todo junto. Cambio de temperatura de ebullición es igual a la de ebullición del agua multiplicado por la molalidad. Voy a sustituir el cambio de temperatura, la constante de ebullición del agua, que es 0,513 grados Celsius por kilogramo partido mol. Ahí está. Y todo esto multiplicado por la molalidad. ¿Cómo encuentro la molalidad? Bueno, nosotros tenemos en este problema, o nos han asignado en este problema, 24 gramos de soluto. ¿Está? Dentro de 600 gramos de agua. Voy a cambiar esto a moles. ¿Cómo hago ese cambio? Utilizando el peso molecular. El peso molecular en este caso me dijeron que un mol le correspondía a 58,0 gramos. Gramos de soluto con gramos de soluto y me queda moles partido gramos. Yo no necesito moles partido gramos, necesito moles partido kilogramos. Una conversión y ahora tenemos 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Miren, gramos con gramos y me quedan moles partido kilogramos. Todo esto es el cálculo de la molalidad. Muy bien, cambio de temperatura de ebullición va a ser igual, constante de congelamiento, ya la tenemos ahí, hacemos nuestra operación y lo que nos queda es 0,3537931034 grados Celsius. Vean, ¿qué más puedo cancelar? Los moles de acá se cancelan con los moles de acá y los kilogramos de acá se cancelaron con los kilogramos de acá. Por eso me quedó en grados Celsius la respuesta, que es lo que nosotros esperamos. Muy bien. ¿Listo? Vamos con la siguiente ecuación entonces, porque ahora ya tenemos el cambio de temperatura. Cambio de temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del solvente. Vamos a despejar entonces esta, que es la que necesitamos. Temperatura de ebullición de la disolución es igual al cambio de temperatura de ebullición y miren, que está restando, va a pasar al otro lado a sumar, más la temperatura de ebullición del solvente. Esto es igual a 0,3537931034 más la temperatura de ebullición del solvente, que en este caso era 99,725 grados Celsius. Muy bien. Sumo 100,078793,1 grados Celsius. Voy a ver las cifras significativas y son 3 nuevamente. Igual o aproximadamente igual a 100 grados Celsius. ¿Dudas o preguntas?
Muy bien. Vamos con un ejercicio número 2. Dice, se preparó una solución disolviendo 3,75 gramos de un hidrocarburo puro en 95 gramos de acetona. Se observó que el punto de ebullición de la acetona pura es 55,95 grados Celsius y el de la solución es 56,50 grados Celsius. Y la constante de ebullición de la acetona es 1,71 grados Celsius kilogramos partido mol. ¿Cuál es el peso molecular aproximado del hidrocarburo? Otra vez, ¿verdad? Otra vez nos vamos al peso molecular del hidrocarburo. Solo que ahora utilizando la constante de ebullición y utilizando temperaturas de ebullición. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos un compuesto, 3,75 gramos de hidrocarburo en 95 gramos de acetona. ¿Qué más tenemos? Temperatura de ebullición de la acetona, solo para que lo tengamos a la mano. Acetona es igual a 55,95 grados Celsius. Y la temperatura de ebullición de la disolución, mira, aquí tenemos los dos, es igual a 56,50 grados Celsius. Tenemos una diferencia. Yo puedo calcular de una vez la diferencia acá, ¿verdad? Restar la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición de la acetona me va a dar el cambio de temperatura para este proceso. Solo voy a anotar por último la constante de ebullición de la acetona es igual a 1,71 grados Celsius por kilogramo partido mol. Por kilogramo partido mol. Ahí está. Muy bien, estos son mis datos. No me debo de perder dentro de mis datos. Y decimos, el cambio de temperatura de ebullición ahora es la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del solvente. Tenemos esta igualdad, temperatura de ebullición de la disolución. ¡Tarán! Se me olvidó. 56,50 grados Celsius. Menos la temperatura de la acetona, 55,95 grados Celsius. Esto es igual a 0,55 grados Celsius. Si ustedes se dan cuenta, realmente no es una gran cantidad. Alrededor de todos los ejercicios que hemos resuelto hasta el momento, no han sido cantidades excesivas, ¿verdad? No es como, ay, qué montón, ¿verdad? Son grados, miles de grados de diferencia. No, son décimas de diferencia lo que tenemos acá. Muy bien. El cambio de temperatura de ebullición es igual entonces a la constante de la ebullición multiplicado por la molalidad. Vamos a hacer justamente la interpretación acá de lo que se hizo con la molalidad y voy a poner constante de ebullición es multiplicado por la molalidad. La molalidad son kilogramos, moles de soluto dividido kilogramo de disolvente. Ahí lo vamos a poner. ¿Sí? Voy a volver a sustituir esto y voy a decir constante de ebullición multiplicado, voy a sustituir los moles de soluto, que serán los gramos de soluto, dividido el peso molecular y todo esto dividido los kilogramos de disolvente. ¿Qué ando buscando? Ah, bueno, yo ando buscando el peso molecular. Entonces, no pueden olvidar que esto es igual a la temperatura de ebullición, o sea, al cambio de temperatura de ebullición. Por favor, ahí si se me cruza algo, ustedes me van diciendo la adaptación de cambiar para poder despejar el peso molecular. Vamos a hacerlo en partes. Voy a despejar el peso molecular de acá. El peso molecular finalmente me quedaría este que estaba dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, kilogramos de disolvente. Y este que está, pues, mejor lo paso al otro lado, al peso molecular.
Tengo dudas cómo sacarlo de ahí. Sacarlo explicándoselos. Vamos a ver. Listo. Si lo dejo allí, voy a decir que esto es igual a cambio de temperatura de ebullición dividido kilogramo de disolvente multiplicado. Ahí está. Ya, ahí está. División, dividiendo perdón, pasa al otro lado a multiplicar. Kilogramo de disolvente. Multiplica pasa al otro lado a dividir. Así despejó Melanie. Desde aquí o más chiquito. Fíjese que ahorita que estoy viendo bien, yo despejé desde la parte de arriba, o sea, los moles de soluto, déjeme miro cómo lo hice acá, los dejé Ok. y los kilogramos, perdón, los kilogramos los pasé a multiplicar por la diferencia de temperatura de congelación en ese caso, y después la constante de congelación pasa a dividir, así lo hice. Ujú. Bueno, entonces lo que quiero es ayudar a sus compañeros en el despeje que les quede de la mejor manera. Pero sí, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, que es este. Este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y este me quedó uno arriba, uno abajo. Eso era lo que no debíamos. Ok, y todo esto es igual a gramos de soluto dividido peso molecular. Ahí está, primera fase. Ahí estaríamos en una primera fase de despeje en lo que tenemos acá. ¿Qué me hace falta? Este está dividiendo y es el que tengo que encontrar. Entonces lo voy a pasar al otro lado, ¿sí? A multiplicar. De tal manera, aquí es donde voy a tener peso molecular es igual. No tengo más espacio. Sí, peso molecular y voy a mantener todo lo demás. El cambio de temperatura de ebullición multiplicado por kilogramo de disolvente y todo esto debido a la constante de ebullición sería igual a los gramos de soluto. Ahí está, solo para que ustedes vean el despeje porque aquí no termina. Yo sigo buscando el peso molecular. Entonces, el peso molecular debiera ser igual a los gramos de soluto multiplicado por la constante de ebullición y todo esto dividido el cambio de temperatura de ebullición por kilogramo de disolvente. Ahora sí, creo que ahí estaría. Vamos a hacerlo, vamos a corroborar. Entonces, el peso molecular, que es una forma diferente de hacerlo, ¿verdad? Estoy despejando desde la ecuación el peso molecular. Peso molecular, gramos de soluto. Los gramos de soluto que me daban en el problema era 3.75 gramos. La constante de ebullición que me dieron en el problema era 1,71 grados Celsius, kilogramos partido mol. Y es aquí donde nos sirven las dimensionales. Cambio de temperatura de ebullición ya lo calculamos, 0,55 grados Celsius. Ok. Y los kilogramos de disolvente. Teníamos en gramos, teníamos 95 gramos. Esto es 0,095 kilogramos. Yo lo puse de una vez en kilogramos, pero lo podemos haber hecho 95 gramos multiplicado por 1 dividido 1000, ¿verdad? Para que nos quede en kilogramos. Muy bien, déjenme ver el peso molecular. Si me coincide el despeje. Kilogramo con kilogramo. Grado Celsius con grado Celsius. Y ahí me queda gramos partido mol. Vamos a ver. Las dimensionales están bien. 3.75 por 1.71 dividido, abro paréntesis, 0.55 por 0.095. Ok. 122,72
72 y 72, infinitamente 72. Ahí está. Aquí lo único que usamos fue fórmulas, ¿verdad? Todas las fórmulas. Acuérdense que los moles de soluto es igual a gramos de soluto dividido el peso molecular. ¿Dudas? Ahí está mi despeje. Voy. Muchas gracias. 3 cifras. 123 gramos por mol. Gracias. Muy bien. Aquí nos la jugamos más como en despeje, ¿sí? Más que en, pues en ese razonamiento lógico matemático, aquí la verdad es más del control que podamos tener con los despejes de las ecuaciones. Y el uso de las ecuaciones, ¿verdad? Poder determinar qué ecuación me sirve, dónde me sirve y para qué la voy a usar. Muy bien. Vamos con la última propiedad, ¿verdad? Que es la presión osmótica. La presión osmótica o el proceso de osmosis es cuando nosotros hablamos que el disolvente pasa a través de una membrana semipermeable, de una región de baja concentración a una región de alta concentración. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, yo tengo alta concentración acá, miren, los solutos. O sea, hay muchos solutos. ¿Qué va a hacer el solvente? El solvente va a empezar a pasar a través de esta membrana. ¿Con qué fin? Con el fin de diluir. Está pasando de una zona de baja concentración a una región de alta concentración. Entonces, se ve identificado para poder ayudar al otro espacio donde se encuentra justamente mucho más cantidad de soluto. Entonces, su oficio es tratar de diluir. Entonces dice, ve, de aquel lado hay más, entonces me voy a pasar a aquel lado para ayudar a equilibrar ambos espacios. Y por eso es que dice que esta es una membrana semipermeable, es decir, que permite realmente que el solvente pueda pasar a través de ella. La presión externa, que es justo la necesaria para evitar la osmosis, es la presión osmótica. Fíjense que curiosamente se adaptó lo que significaba en los gases. ¿Se acuerdan ustedes? Esta es la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT. Pero como estamos hablando de una presión que se está ejerciendo sobre un sistema, entonces se adaptó esta ecuación. De tal manera que la presión para nosotros en los sistemas gaseosos era igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura partido el volumen. En el caso de las disoluciones, esta presión osmótica que se necesita o que vamos a realizar sobre una disolución de baja a alta concentración se va a determinar por pi. Pi es como la presión. Es igual a la molaridad, porque vamos a tener una concentración molar, por R y por T. Ustedes dirán, ¿cómo ha sido una concentración molar? Claro que sí. Los moles partido volumen, y si es moles de soluto partido litro de disolución, eso corresponde a la molaridad. ¿Sí? O sea, es lo mismo, solo que adaptado para determinar en disoluciones cuál es el comportamiento de esta presión que se está sintiendo en el sistema porque el solvente quiere pasar de baja concentración a alta concentración. Tiene que haber un empuje, tiene que haber una presión para poder traspasar la membrana semipermeable.
Entonces nosotros vamos a calcular cualquiera de estas variables. Puede ser la concentración, puede ser la temperatura, puede ser la presión, lo que nos toque calcular a través de esta ecuación. En vista de eso, dice, ¿cuál es la presión osmótica a 0 grados Celsius de una disolución acuosa que contiene 46 gramos de glicerina por litro? Peso molecular de la glicerina, 92,11 gramos por mol. Voy a colocar mi ecuación. Y es igual por la constante de los gases, porque es la que vamos a utilizar, por la temperatura. Voy entonces acá, perdón, con los datos. En este lado los datos, en este lado la ecuación. Presión osmótica a 0 grados Celsius. 0 grados Celsius es igual a 273,15 Kelvin. Disolución acuosa que contiene 46,0 gramos de glicerina por un litro de disolución. O sea que ya ahí estamos bien. Y luego tenemos un peso molecular de la glicerina que es igual a 92,11 gramos por mol. Muy bien. Como lo que me preguntan es la presión osmótica, esta es mi duda. Voy a irme hacia la otra diapositiva para poder explicar mejor. Presión osmótica es igual entonces a la molaridad por R por T. ¿Qué tenemos? Datos que tenemos y que nos van a servir. Presión osmótica, molaridad. Voy a abrir acá mi paréntesis y voy a encontrar la molaridad de esta disolución. Tengo 46,0 gramos de soluto en un litro de disolución. ¿Qué hago para que esto sea molar? Tengo una concentración molar. Lo único que tengo que hacer son los gramos de soluto deben de pasar a moles. Para eso tengo el peso molecular. Un mol tiene un peso de 92,11 gramos. Muy bien, vean acá, gramos con gramos se cancela y me queda la primera parte que es la molaridad. Luego, por R. R es 0,0821 atmósferas por litro partido mol por Kelvin. Y de último, 0 grados Celsius. 0 grados Celsius equivalen a 273,15 Kelvin. Y de esta manera tengo en el primer inciso molaridad, en el segundo la constante de los gases y en el tercero la temperatura. Presión osmótica entonces es igual a 11,19941689 atmósferas. Esta es la presión que se debe de ejercer para lograr el proceso. Cifras significativas en este caso, 3 cifras acá, vamos a, bueno, y una cifra acá. Así que la temperatura nos la queda debiendo. Vamos a correrlo el punto decimal con notación científica, por favor. 1, ¿verdad? Ahí nos quedamos, no hay más. 1 por 10 elevado a la 1 atmósferas. Es muy poquito, ¿verdad? Pero se respetan las cifras significativas. Muy bien. Voy. Pero el dato que nos da, el problema con el que partimos es este. A pesar de que nosotros utilizando más cifras, usamos 273,15. Si yo utilizara las cifras significativas que representan a 0 grados Celsius, entonces esto sería 3 por 10 a la 2. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien. Vamos con un ejercicio número 2.
La presión osmótica de la sangre a 37 grados Celsius es 7,65 atmósferas. O sea, es la presión que nosotros mantenemos. ¿Dónde vemos membranas semipermeables en nuestro cuerpo? Aunque ustedes no lo crean, en los riñones. Los riñones son membranas semipermeables, ¿verdad? Entonces, constantemente están absorbiendo agua de nuestro sistema para sacar los contaminantes. Eso es lo que hace nuestro cuerpo fabuloso. Entonces necesitamos de esa presión osmótica para poder también pasar a través de esas membranas semipermeables. No solo en los riñones, hay más, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan una de esas aplicaciones. Entonces tenemos una temperatura igual a 37 grados Celsius y una presión osmótica igual a 7,65 atmósferas. ¿Cuánta glucosa debe utilizarse por litro para una inyección intravenosa que ha de tener la misma presión osmótica que la sangre? Peso molecular de la glucosa, 180,18 gramos por mol. Voy a repetir acá. Pi es igual, o la presión osmótica es igual a la concentración molar por R por T. ¿Qué es lo que me está haciendo falta acá? Me dicen, ¿cuánta glucosa? ¿Dónde puedo saber los gramos de la glucosa que yo necesito? Bueno, yo lo puedo saber a través de la molaridad. Vamos a ir despejando cada uno de estos espacios de lo que tenemos. Entonces, molaridad debería de ser igual a pi partido RT. ¿Sí? Son todos los datos. Me falta el peso molecular. Peso molecular es igual a 180,18 gramos por mol. Muy bien. Voy a trabajar esta ecuación con los datos que tenemos y voy a decir la presión osmótica, perdón, la molaridad, que ya la despejamos. La molaridad entonces es la presión osmótica dividido R por T. Presión osmótica 7,65, R 0,0821 atmósferas por litro partido mol por Kelvin. Y 37 grados Celsius, 37 más 273,15, 310,15 Kelvin. Ahí está. Atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y me queda litros partido moles, pero me queda en el denominador. Entonces, para pasarlos al numerador, les damos vuelta. Esto es 0,343221 mol partido litro. Ahí está, esa es mi concentración molar obtenida. Ahora yo quiero saber los gramos, a cuántos gramos equivale. Entonces lo único que me queda es pasar esto a gramos. 0,343221 moles partido litro multiplicado por qué? Por el peso molecular, ¿verdad? Solo que ahora el mol va abajo y los gramos arriba, 180,18 gramos. Mol con mol se cancela y me quedan 54,131875,6 gramos de glucosa por cada litro de disolución. Muy bien. Vamos a dejarlo con dos cifras significativas. Dos, 54 gramos de glucosa por litro de disolución. ¿Dudas, preguntas? Voy.
Ok. Dentro de, dentro de los datos que tengo, ¿verdad? Me preguntan cómo supe que era la molaridad lo que había que buscar. Dentro de los datos que tengo dentro de mi ecuación, tomando en consideración la presión osmótica, o sea, a partir de esta ecuación, yo me doy cuenta que yo tengo presión osmótica, tengo el valor de R y tengo la temperatura. Y no tengo nada de la molaridad. Ahora, ¿por qué lo de la molaridad, verdad? ¿Qué tiene la molaridad? La molaridad es igual a moles de soluto partido litro de solución. Y esto de los moles de soluto, si yo lo quiero despejar, son gramos dividido el peso molecular. Lo que yo ando buscando es esto. Por supuesto, esto partido litro. Esto es lo que ando buscando. Por eso es que aquí es donde yo podría resolver la incógnita. Yo podría saber a través de un despeje cuántos gramos en realidad tenemos de glucosa o cuántos necesitamos. En este caso es cuánto necesitamos. ¿Cuántos gramos de glucosa vamos a necesitar? Entonces, moles va a ser igual a gramos partido peso molecular y desde esa perspectiva es que sé que lo que debo de encontrar es la molaridad. ¿Sí? Si hubiera tenido la molaridad, no hago ningún otro cálculo, ¿verdad? Solo me voy directo a descubrir los gramos de la glucosa. Con gusto. Vamos a la última parte de las propiedades coligativas de electrolitos. Si se dieron cuenta y pusieron atención en todos los ejercicios que acabamos de hacer, hablamos de compuestos covalentes, de compuestos que pues no eran no electrolitos, glucosa, benceno, alcanfor, ¿verdad? Todos esos eran compuestos covalentes, compuestos no electrolitos. Nunca hablamos de compuestos que se podían ionizar. En esta segunda parte vamos a hablar de las propiedades coligativas de los electrolitos, cómo se comportan. Y es que dentro de las propiedades coligativas de los electrolitos es necesario establecer un método diferente que con los no electrolitos. Lo que pasa es que los electrolitos en disolución se disocian en iones. O sea, ya no tengo yo una sola molécula, sino puedo tener muchos iones. Por ejemplo, acá el nitrato de bario se disocia en un bario, en un ion bario y dos iones nitrato. O sea que si yo sumo es uno de este y dos de este. Ya no tendría solo una molécula en disolución, sino en realidad habrían tres especies en disolución. Este número de partículas hace una diferencia en las propiedades coligativas. Las disoluciones y el comportamiento de las propiedades van a cambiar con esa disociación. En cuanto a las propiedades coligativas de los electrolitos, vamos a agregar un factor. Y ese factor es el factor I. Tanto para el cambio de temperatura de ebullición como para el cambio de temperatura de congelamiento como la presión osmótica. Vean, aquí aparece este factor, un factor I. Y ustedes dirán, ¿y qué es ese factor I? Todo lo demás se mantiene. Todas las fórmulas que no toquemos acá son iguales. O sea, por ejemplo, el cambio de temperatura de congelamiento es igual a la temperatura de congelamiento del disolvente menos la temperatura de congelamiento de la disolución. El cambio de la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente. Eso no cambia. Pero en cuanto a las fórmulas complementarias, sí, hay un factor que va a aparecer en esas fórmulas, tanto en la de temperatura de ebullición como en la temperatura de congelamiento, como en la asociación de la presión osmótica. ¿Qué es I? I es un factor denominado el factor de Van Hoff. En el caso, ahorita vamos a hablar de dos puntos. En el caso de I se refiere al número real de partículas en la disolución después que ha ocurrido la disociación. Es decir, voy a regresar acá. Por ejemplo, acá yo les dije, tengo una partícula de bario
y tengo 2 partículas de nitrato. Esto significaría tener 3 partículas en disociación. Entonces, si ustedes lo ven acá, dice número real de partículas en la disolución después de la disociación. Entonces, para el nitrato de bario, este valor sería 3. Y número de unidades fórmula disueltas inicialmente en la disolución. Ah, es que inicialmente solo había un nitrato de bario. Vean acá, ¿sí? Yo tengo un nitrato de bario, es lo que adicioné a la disolución, y resulta que cuando entró en contacto con el solvente se descompuso, se disoció en un bario y 2 iones nitrato. Entonces, el factor de Van Hoff se refiere justamente a eso, a cuántas partículas reales están dentro de la disociación, dentro de la disolución. En el caso del nitrato de bario, entonces tendríamos 3:1, lo que me da que es 3. Ese sería mi factor de Van Hoff teórico. ¿Sí? Por favor, no nos vayamos a equivocar. Este es un factor de Van Hoff teórico. Experimentalmente se han encontrado valores parecidos, mas no exactamente iguales. Pero este es mi valor teórico. De tal manera que I debe ser 1 para todos los no electrolitos porque no se disocian. Pero para los electrolitos fuertes va a ser 2, va a ser 3 o incluso podría ser 4. Muy bien. Entonces, lo que pasa con las propiedades coligativas de la disolución es que son más pequeñas de lo que se espera, porque a concentraciones más elevadas intervienen fuerzas electrostáticas y terminan formando también pares iónicos. ¿Sí? Eso puede pasar, que se formen pares iónicos en medio de la disociación. Lo que pasa es que no lo sabemos con exactitud, por eso asumimos un factor de Van Hoff teórico. Un par iónico está formado por uno o más cationes y uno o más aniones unidos a través de fuerzas electrostáticas. ¿Verdad? Se sienten atraídos por la diferencia de sus cargas. Y la presencia de pares iónicos entonces reduce el número de partículas en disolución y conduce a la disminución de las propiedades coligativas. O sea, esto nos puede pasar. Nos puede pasar que de repente dentro de 1.000.000 de moléculas, por ejemplo, ¿verdad? Yo agregué cloruro de sodio. ¿Qué espero yo en disolución? Que hayan iones sodio y que hayan iones cloruro. Muchísimos, ¿sí? Iones sodio, iones cloruro. Pero de repente, por atracción, dicen estos dos nombres, juntémonos, ¿verdad? Estemos más cerquita que disociados. Entonces, esto sería un par iónico. Se juntó, pero es una molécula en 1.000.000 de moléculas. Solamente una. Entonces, se pueden formar pares iónicos y esto va a cambiar justamente la propiedad coligativa. Por eso hay una diferencia entre la parte teórica, calcular de esta manera, calcular en el laboratorio, cuando hacemos experimentación. Cuando queremos experimentar en el laboratorio, hay una manera diferente. Ahí resulta que el 3 no es tan 3, sino que el 3 es 2.8. ¿Por qué? Porque existen conjugaciones de estos pares iónicos que por fuerzas electrostáticas están más cerca que alejados, ¿verdad? Están más formando un solo compuesto que formando 2. Nosotros acá en teoría nos quedamos con la teoría, ¿sí? No nos vayamos a confundir, yo me quedo con la teoría. El cálculo del factor de Van Hoff nos lo quedamos como parte de la teoría. Es decir, que aquí tendríamos 2 especies ionizadas, no una, ¿verdad? Sino 2 especies ionizadas, el ion sodio y el ion cloruro. Los iones que tienen multicargas, ¿qué significa esto? +2, +3, -2, -3. Números de oxidaciones mayores son los que tienen más tendencia a formar pares iones que los que están solitos, ¿verdad? Como el cloruro de sodio. Entonces, el cloruro de sodio se ioniza en ion sodio y en ion cloruro. Miren, carga de +1, carga de -1. Estos dos tienen menos probabilidad de juntarse que los que tienen cargas mayores. ¿Verdad? Números de oxidación mayores tienen mucho más alta tendencia a formar estos pares iónicos. Ok, voy a enseñarles las tablas ahí para que ustedes lo vean, porque esta diapositiva hace referencia a la tabla de que algunos valores medidos experimentalmente y comparados con los teóricos pueden darnos una diferencia o una idea.
Miren, medido versus calculado. Esto es con el factor de Van Hoff teórico, si ustedes quieren. Y este es el experimental. Entonces, por ejemplo, del ácido clorhídrico, voy a cambiar de color. ¿Qué espero yo del ácido clorhídrico? Que este se ionice en protones más iones cloruro, es decir, que forme dos especies, que sería esta mi respuesta para el factor de Van Hoff desde la perspectiva teórica. Pero han hecho experimentaciones y lo que queda es 1,9. O sea que aunque tienen menos posibilidades de formar pares iónicos, en algún momento lo hacen. ¿Sí? Es parecido, pero no es igual. Entonces el factor teórico sería 2, pero el factor que se ha encontrado a través de la experimentación es 1,9. En cuanto al cloruro de sodio, iones sodio más iones cloruro. Nuevamente, miren, factor teórico 2. ¿Por qué? Porque tengo sodio y tengo cloruro. Factor medido experimentalmente 1,9. Sulfato de magnesio. Miren qué divertido, porque este se ioniza en magnesio 2 más iones sulfato 2 menos. Y al momento de que nosotros miramos, decimos, bueno, estas son dos especies. Factor de Van Hoff teórico 2, pero en la experimentación 1,3. Comparado con el cloruro de sodio, por supuesto que formó más pares iónicos. Es decir, que tengo muchas especies como sulfato de magnesio, no como los iones, sino como sulfato de magnesio. Forman esos pares iónicos, se quedan juntitos, dicen no pasa nada, por eso es que estamos perdiendo especies en ionización. Cloruro de magnesio, aquí sí miren, magnesio 2 más 2 iones cloruro. Esto para nosotros teóricamente es 3, pero experimentalmente encontraron que el factor era 2,7, cercano, pero no igual. Y finalmente el cloruro férrico, un hierro, 3 más 3 iones cloruro. Para nosotros esto sería un factor de 4. Sin embargo, experimentalmente es 3,4, lo cual me hace pensar que tenemos pares iónicos de cloruro de hierro, que ya no significa 4 especies, sino que pueden haber que especies que forman estos pares iónicos están muy cerca y tienen atracciones electrostáticas mucho más grandes que las que denomina la ionización. ¿Sí? Ahora, la sacarosa es un no electrolito. Por eso la tratamos como uno medido experimentalmente, no se ioniza nadita, y en el calculado teóricamente, pues también es uno. Son iguales experimentalmente y teóricamente. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, la presión osmótica de una disolución 0,010 molar de yoduro de potasio a 25 grados Celsius es 0,465 atmósferas. Calcule el factor de Van Hoff para el yoduro de potasio a esta concentración. Muy bien. Presión osmótica, ¿verdad? Ahí ya me hacen referencia a la presión osmótica, que es igual a la molaridad por R por T. Presión osmótica de la disolución, de una disolución es, ahí está, 0,465 atmósferas. La concentración molar, porque también me la están dando, es igual a 0,010 molar. Y calcule el factor de Van Hoff. Ok, ¿qué me dice esto? Que esto es un compuesto iónico, que necesito es ahí al principio. Y por supuesto la temperatura a 25 grados Celsius, lo que significa 298,15 Kelvin. Listo. Voy a despejar entonces el factor de Van Hoff y va a ser igual a la presión osmótica dividido. Todo esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir molaridad por R por T. Bien, será solo de sustituir presión osmótica 0,465 atmósferas por la molaridad, que será 0,010 molar, por R, que es 0,0821 atmósferas por litro partido mol Kelvin,
que no me va a caber, no que no lo quiera poner, y multiplicado por la temperatura, 298,15 Kelvin. Yo creo que mejor lo ponemos abajo para que nos quede mucho mejor. Y es igual, ahora sí, 0,465 atmósferas dividido la molaridad, 0,010 mol partido litro. Está 0,0821, ahora sí, atmósferas por litro partido mol por Kelvin. Y 298,15 Kelvin. Ahora sí, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, mol con mol, litro con litro, y me queda un factor adimensional. ¿Por qué? Porque solo me va a dar un número, un valor de cuántas especies hay. 1,899656,081. Este será mi factor de Van Hoff para el yoduro de potasio. Dos cifras, me voy a quedar con las dos cifras y las dos cifras de la concentración molar. Esto sería igual a 1,9 como factor de esta disociación. Claro, teóricamente, sin tener resultados de laboratorio, yo hubiera dicho, yoduro de potasio es igual al potasio más el yoduro. Entonces yo hubiera dicho, bueno, el factor de Van Hoff de este teóricamente debe ser 2. Pero como teníamos los datos, lo calculamos como que hubiéramos hecho trabajo de laboratorio. Y esto significó 1,9 para nuestro resultado. Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que tomar en cuenta es el factor de Van Hoff. Muy bien. Vamos con un segundo ejercicio. Se tiene una solución acuosa de cloruro de calcio si una disolución acuosa de cloruro de calcio que congela a menos 0,530 grados Celsius. ¿Cuál será el punto de ebullición? Miren lo que me están preguntando. De esa disolución. Constante de ebullición del agua, 0,513 grados Celsius. Constante de congelamiento del agua, 1,86. Dos cosas, ¿sí? Perdón. Estamos partiendo de la temperatura de congelamiento y lo que me están preguntando es cuál sería el punto de ebullición de la disolución. Muy bien, vamos a empezar porque es una disolución que está asociada con electrolito fuerte. Voy a verla acá, cloruro de calcio. Esto significa iones calcio más 2 iones cloruro. Por lo tanto, el factor de Van Hoff va a ser igual a 3. Esta sería otro de los datos que no aparece, pero que automáticamente nosotros lo vamos a encontrar. Muy bien. Temperatura de congelamiento de una solución acuosa que se congela, temperatura de congelamiento de la disolución es igual a menos 0,530 grados Celsius. La pregunta es cuál será la temperatura de ebullición de la disolución o de la solución acá. Muy bien. ¿Qué me dan? Me dan la constante de ebullición del agua, que es igual a 0,513 grados Celsius por kilogramo partido mol. Y me dan la constante de congelamiento del agua, que es igual a 1,86 grados Celsius kilogramo partido mol. Muy bien. Teniendo estos datos, vean que así, ¿qué pasó con la concentración molar? A ver, ¿qué pasó con todo eso? Solo tenemos un factor de Van Hoff y vamos a irnos a encontrar justamente la temperatura. ¿Qué ecuaciones tenemos? Bueno, solo voy a regresar.
Voy a poner acá cómo es temperatura de congelamiento y temperatura de ebullición. Voy a poner mis dos ecuaciones. El cambio de temperatura de congelamiento sería igual al factor de Van Hoff multiplicado por Kc por la molalidad. O bien, la temperatura de ebullición va a ser igual al factor de Van Hoff por la constante de ebullición por la molalidad. Muy bien. ¿Qué puedo encontrar? Si se dan cuenta, en las ecuaciones yo tengo algo en común, que es la molalidad. Ese es mi factor en común. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo en común en ambas ecuaciones. Y tengo la constante de congelamiento y tengo la constante de ebullición. Bueno, ¿qué puedo encontrar entonces? Bueno, como ando buscando la temperatura de ebullición no es pues a dónde pasar. Pero como tengo la temperatura de congelamiento, sé que la temperatura de congelamiento del agua es igual a 0 grados Celsius. Entonces yo me acuerdo que tenemos un cambio de temperatura de congelamiento que es igual a la temperatura de congelamiento del disolvente menos la temperatura de congelamiento de la disolución. ¿Sí? Si yo encuentro entonces el cambio de temperatura de congelamiento, puedo encontrar la molalidad y de la molalidad puedo pasarme al cambio de temperatura de la ebullición. Sabiendo también que la temperatura de ebullición del agua va a ser igual a 100 grados Celsius. Miren, son cosas que no nos da el problema, pero que nosotros ya sabemos en nuestros saberes, ¿verdad? Ya lo que hemos ido aprendiendo, ahí lo tenemos. Muy bien. Voy a empezar entonces justamente por decir el cambio de temperatura de congelamiento es igual al factor de Van Hoff por la constante de congelamiento por la molalidad. Y que la molalidad va a ser igual al cambio de temperatura de congelamiento dividido 3 veces la constante de congelamiento. Ahora, yo ya puse ahí 3 veces, pero si quieren, le pongo el I, que es el factor de Van Hoff. Esto que estaba multiplicando pasó al otro lado a dividir. Muy bien, yo puedo encontrar la molalidad. Molalidad va a ser igual, vamos a hacer, igual a la temperatura de congelamiento del solvente menos la temperatura de congelamiento de la disolución, dividido el factor de Van Hoff por la constante de concentración. Muy bien. Ahora sí, molalidad y voy a sustituir. Temperatura de congelamiento del disolvente es 0. Temperatura de congelamiento de la disolución, voy a poner menos 0,530 grados Celsius. Y todo esto dividido 3 veces, ya sustituí, y el factor de Van Hoff por la constante de congelamiento del agua, 1,86 grados Celsius por kilogramo partido mol. Listo. Ahí tenemos entonces la concentración molar. Esto es igual, según yo, 0,094, 98, 20, 78, 85 molal o moles partido kilogramo, ¿verdad? Porque eso era lo que estábamos buscando. Listo. ¿Qué puedo calcular ahora? Voy a cambiar acá de color para que ustedes lo vean. Creo que este me gusta más. Cambio de temperatura de ebullición es igual al factor de Van Hoff por la constante de ebullición multiplicado por la molalidad. Ahora ya tengo la molalidad. Esto es 3, factor de Van Hoff no cambia, multiplicado por 0,513 grados Celsius por kilogramo partido mol y multiplicado por la molalidad que encontramos. 0,094, 98, 20, 78, 85 mol por kilogramo. Mol partido mol, kilogramo partido kilogramo, y me quedará el cambio de la temperatura de ebullición en grados Celsius. Cambio de la temperatura de ebullición va a ser igual, tengo 0,14 61, 77, 41, 94. Muy bien, grados Celsius. Cambio de temperatura de ebullición
es igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del solvente. Bien, tengo el cambio de temperatura de ebullición, tengo la temperatura de ebullición del solvente y lo que me hace falta es la temperatura de ebullición de la disolución. Temperatura de disolución, temperatura de ebullición de la disolución será igual al cambio de temperatura de ebullición y este que está restando pasa al otro lado a sumar, más la temperatura de ebullición del solvente. Y esto es igual, cambio de temperatura de ebullición 0,1461774194 más la temperatura de ebullición del solvente 100 grados Celsius. ¿Sí? Y esto será 100,1461774194. Bueno, 3 cifras. Así que triste, 3 cifras. Ok, la dejamos en 100. ¿Está? Respetamos las cifras significativas y lo dejamos en 100. Regularmente estos cambios, que seguramente es como vamos a verlo en el examen, lo pediremos con decimales, ¿verdad? Con número apropiado de decimales para que tenga un sentido lógico lo que estamos trabajando acá. Muy bien, chiquillos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vieron? Saltamos en las ecuaciones. O sea, saltamos de la temperatura de congelación a la temperatura de ebullición. ¿Sí? Y pudimos encontrar la temperatura de ebullición a pesar de que los datos que teníamos eran de congelamiento. ¿No hay dudas? Muy bien. Vamos con este último. Mande, voy. Sí, es lo que tenemos, ¿verdad? Dice, cuando hayan problemas así, siempre se va a hacer ese salto por medio de la molaridad. Sí, es el factor que tenemos en común en ambas ecuaciones. Eso es lo que tenemos. Muy bien, con gusto. De último, un ejercicio un poquito, bueno, desde mi perspectiva, un poquito teórico. Dice, considerar las disoluciones acuosas 0.1 molar de los siguientes solutos y ordenarlos de manera creciente con respecto a su punto de ebullición. Ok, si yo todas las concentraciones son molares, ustedes saben aquí, el delta T es igual a I por la constante de ebullición, en este caso de ebullición, multiplicado por la molaridad. Si la molaridad es la misma y si todas están disueltas en el mismo solvente, o sea que la constante de ebullición también es la misma. Entonces, el cambio de temperatura de ebullición va a depender directamente del factor de Van Hoff. Un factor de Van Hoff más grande significa un punto de ebullición más alto. Y un factor de Van Hoff más pequeño significa un punto de ebullición también más pequeño. O sea, un cambio de temperatura más pequeño. Acuérdense que a todos le sumaríamos 100 más el cambio de temperatura. ¿Sí? A todos. De acuerdo a las ecuaciones que acabamos de ver.
Entonces, este tiene un factor de Van Hoff igual a 1 porque es un no electrolito. Este tiene un factor de Van Hoff igual a 1 porque también es un no electrolito. Este tiene un factor de Van Hoff que es igual a 4. ¿Por qué? Porque se descompone en cromo 3 más y 3 cloruros. Este tiene 3 y 2 son 5 y es igual a 5. Y este y es igual a 3. La ventaja, así es, la ventaja es que pues tenemos diferentes factores. Y entonces me quedan estos dos. ¿Cómo los diferencio? Ah, es que este definitivamente es un no electrolito. Y este, según lo que aprendimos, es un electrolito débil. O sea, hay allí algo que se disocia poquito, pero se disocia. El ácido acético es un electrolito débil. La glucosa es un no electrolito. Entonces, si tenemos claro quiénes son electrolitos y cómo se disocian, podemos ordenarlo de acuerdo al factor de Van Hoff. Como me pidió ordenarlos en manera creciente, desde el más pequeño hacia el más grande. Empezamos. El C6H12O6 será el que menos punto de ebullición tenga, menos temperatura de ebullición. Luego seguirá el ácido acético, de una coma acá, HC2H3O2. Y esto va en aumento, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Y este será el que tenga mayor temperatura de ebullición. ¿Quién sigue? Factor de Van Hoff igual a 3, que significa el carbonato de sodio. Voy a poner otra coma, voy el de 4, cloruro de cromo, voy el de 5, sulfato de aluminio. Y ahí estarían ordenados. Ordenados en forma creciente respecto a su punto de ebullición en una disolución donde todos tienen la misma concentración. Dice, considerar disoluciones acuosas 0.10 molar. Todos tienen la misma concentración, todos tienen la misma constante de ebullición, lo que cambia es el factor de Van Hoff. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas sobre esto? Ahí estuvieron caídos. El primer día están muy comunicativos y el segundo están más calladitos. Ok, muy bien. Ya casi termina el semestre, chicos. Ya estamos a puntito de terminar el semestre. Después no tengo mucho problema, pero de todos modos déjenme ver cómo estamos con el tiempo. El martes 1 de noviembre, pues vamos a tener nuestro asueto normal. Entonces, déjenme establecer los tiempos que nos quedan porque pues ya nos queda una nada, ¿verdad? Ya nos queda así, poquitito para terminar, pero sí nos queda todavía un tema. Entonces, creo que nos veremos el viernes a las 10:30 de la mañana para el último tema, por lo menos para avanzar un poco en el último tema, y ya yo se los dejaría incluso abierto el último tema para que trabajen en las últimas 2 tareas que tenemos sobre ese tema. Y con eso estaríamos terminando nuestro semestre. Así que hagamos clavito que el viernes podamos estar terminando el semestre y ya que podamos tener notas y podamos tener todo listo ya la otra semana, incluyendo sus notas de laboratorio en forma oficial. Muy bien, chicos, gracias por estar acá. Gracias por resistirme hasta esta hora. No sé qué hora es. Ah, cabalito, casi cabalito. Nos vemos. Ha sido un gusto.